Bienvenidos al avance del capítulo 63 de la telenovela Lejos de ti. Alia volvió a visitar a Sihan durante su recuperación y nada más verlo, le pidió que dejara de insistir al personal sanitario para que lo trasladaran a una habitación común. Sihan, cansado de permanecer ingresado, quiso saber por qué seguía sin recibir el alta médica si ya se encontraba fuera de peligro. Alia le explicó que todavía dependía del oxígeno para estabilizarse completamente y que por ese motivo era imprescindible que continuara bajo observación. Lejos de mostrarse conforme, Sihan respondió que si la cuestión era únicamente respirar mejor, bastaría con salir al balcón o incluso al exterior para tomar aire fresco. Incluso mencionó la posibilidad de pedir ayuda a Muzafer para que lo sacara del hospital. Alia comprendía perfectamente el motivo de aquella impaciencia y le hizo notar que su verdadera preocupación era llegar a tiempo al tribunal. Sihan no intentó negarlo, reconoció abiertamente que pensaba presentarse en la audiencia porque no estaba dispuesto a dejarla afrontar sola una situación tan importante. Entonces Alia le planteó una cuestión que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Quiso saber por qué no le había preguntado qué pensaba hacer con el video. Sihan respondió que aquella decisión le pertenecía únicamente a ella y que respetaría cualquier determinación que tomara. Aseguró que permanecería a su lado independientemente del resultado. Sin embargo, también le recordó que la entrega de aquella prueba podía facilitar que Boran obtuviera ventajas en la disputa por la custodia de Dennis. Aún así le prometió que lo que ocurriera nunca dejaría de ayudarla y que encontraría la forma de devolverle a su hijo. Mientras tanto, Fidan continuaba preocupada por la situación de Serrín y de la bebé. Después de reflexionar durante horas, llegó a la conclusión de que quizá lo más sensato sería contarle toda la verdad a Kaya. Sin embargo, Serrín rechazó inmediatamente aquella posibilidad. Le recordó que Demir seguía teniendo el control sobre la niña y que cualquier movimiento precipitado podía desencadenar consecuencias irreparables. Fidan cuestionó qué daño podía causarle un hombre así a una criatura tan pequeña, pero Serrín respondió recordándole lo que había presenciado en el hospital. Ni siquiera cuando la bebé necesitó ayuda médica urgente, Demir había mostrado intención alguna de acercarla a su madre. Aquello era suficiente para demostrar hasta dónde era capaz de llegar. Por esa razón le suplicó que no revelara el secreto a nadie. Finalmente Fidan aceptó su petición y le aseguró que guardaría silencio hasta que fuera ella misma quien decidiera hablar. Más tarde, Alia se encontraba trabajando en su despacho del hospital cuando recibió una llamada inesperada de Sadakat. La mujer fue directa al asunto y le pidió que al día siguiente entregara el video durante la audiencia. Según su punto de vista, permanecer ligada a Boran no le ofrecía ningún futuro. En cambio, junto a Sihan tenía la oportunidad de construir una vida distinta. Sadakat describió la relación entre ambos como una unión basada en el apoyo mutuo, el cariño y la confianza que habían demostrado en los tiempos más difíciles. También admitió que sentía la posibilidad de que Boran obtuviera la custodia de Dennis, pero insistió en que el niño continuaría viviendo en la mansión y que tal vez con el paso del tiempo Boran terminara entrando en razón y permitiendo que madre e hijo recuperaran su vínculo sin restricciones. Sin que ninguna de las dos lo supiera, Boran escuchó gran parte de aquella conversación desde el balcón. Las palabras de su madre despertaron en él una profunda inquietud. Comprendió que la situación podía volverse en su contra y decidió marcharse inmediatamente para intentar adelantarse a los acontecimientos. Al día siguiente, todos los implicados acudieron al tribunal para la nueva audiencia relacionada con el proceso de divorcio entre Alia y Boran. Una vez iniciada la sesión, el juez retomó el caso y solicitó a las partes que presentaran cualquier prueba o información adicional que pudiera influir en la resolución final. Mientras tanto, en el hospital, Sihan despertó y lo primero que hizo fue preguntar por Alia. La enfermera que lo atendía le informó que ella ya había salido. No tardó en deducir que se había dirigido al tribunal. Consciente de la importancia de aquella audiencia, decidió levantarse a pesar de su delicado estado físico. La enfermera intentó persuadirlo para que permaneciera en reposo, pero él se mostró inflexible. Convencido de que debía estar junto a Alia, le pidió que buscara sus pertenencias porque pensaba abandonar el hospital cuanto antes. De regreso en la sala judicial, el proceso continuaba avanzando. En determinado momento, Erol tomó la palabra y comunicó al juez que disponía del video mencionado durante la audiencia anterior, una prueba cuya desaparición había generado numerosas dudas y sospechas. Aquella declaración provocó una inmediata expectación entre todos los presentes. Tras la intervención de Erol, Alia tomó una decisión definitiva y autorizó la presentación del video ante el tribunal. El material fue reproducido ante el juez y los asistentes. Las imágenes mostraban con claridad una escena determinante para el caso. Boran aparecía entregando a Alia a su hermano Sihan. La secuencia quedó expuesta ante todos los presentes, convirtiéndose en una prueba crucial dentro del proceso judicial que decidiría el futuro de los implicados.
Tras la reproducción del video en la sala, el abogado de Boran tomó la palabra e intentó darle una interpretación favorable a su cliente. Sostuvo ante el juez que aquellas imágenes no demostraban abandono ni desinterés, sino todo lo contrario. Según su argumento, la grabación evidenciaba el profundo afecto que Boran sentía por Alia, ya que en aquel momento había tomado la decisión de ponerla bajo protección cuando su vida corría peligro y existía la amenaza real de que fuera asesinada. Sin embargo, aquella explicación no tardó en encontrar oposición. Errol intervino inmediatamente para refutar esa versión de los hechos. Señaló que aquella interpretación carecía de sentido y añadió que existía una persona capaz de confirmar que Boran había dejado atrás a Alia mucho tiempo antes de los acontecimientos que estaban siendo debatidos. La declaración despertó una enorme expectación entre los presentes. Todos dirigieron la mirada hacia la entrada de la sala, preguntándose quién sería el testigo que podía aportar una información tan relevante. La sorpresa fue general cuando Burgund avanzó hasta situarse frente al juez. La reacción más evidente fue la de Boran, que jamás había imaginado verlo declarar en su contra. La incredulidad se reflejó claramente en su rostro mientras observaba cómo alguien a quien consideraba leal estaba dispuesto a testificar. Una vez prestó declaración, Burgund confirmó que Boran había fingido su muerte durante el pasado. También explicó que en aquella época Boran ya tenía conocimiento de que Sihan terminaría convirtiéndose en el esposo de Alia. A pesar de ello, había tomado la decisión de permanecer oculto y permanecer que todos continuaran creyendo que estaba muerto. Según su testimonio, Boran eligió conscientemente mantenerse al margen y evitar que su existencia saliera a la luz. Después de escuchar todas las declaraciones y valorar las pruebas presentadas durante el proceso, el juez se retiró durante unos minutos para deliberar. Cuando regresó a la sala, el silencio fue absoluto. Finalmente anunció su resolución ante todos los presentes. Determinó que el matrimonio entre Alia y Boran quedaba oficialmente anulado. Sin embargo, también resolvió que Dennis permanecería bajo la custodia de Boran. La decisión cayó como un golpe devastador para Alia. La noticia la afectó de tal manera que estuvo a punto de perder el equilibrio. Nare reaccionó de inmediato y acudió a sostenerla antes de que se desplomara. Intentó tranquilizarla y le aseguró que no pensaban rendirse, prometiéndole que buscarían todas las vías posibles para conseguir que volviera a reunirse con su hijo. Mientras Alia apenas podía contener el dolor, Boran experimentó una sensación completamente distinta. Aunque había perdido cualquier posibilidad de recuperar a su esposa, consideró que la custodia de Dennis representaba una victoria importante. Para él, conservar a su hijo significaba mantener una ventaja que todavía podía utilizar a su favor. Al abandonar el tribunal, Boran se acercó a Sadakat esperando algún gesto de aprobación. Quiso saber si no pensaba felicitarlo por el resultado obtenido. La reacción de su madre estuvo muy lejos de la satisfacción que él esperaba. Sadakat respondió que podía reconocer el resultado judicial, pero que deseaba que aquella situación le sirviera para abandonar el resentimiento que llevaba acumulando durante tanto tiempo y empezar a actuar correctamente. Poco después, Boran se encontró con Burgund y no tardó en enfrentarlo. Le reprochó haber declarado en su contra y le advirtió que tendría que asumir las consecuencias de aquella traición. Burgund, lejos de mostrarse intimidado, respondió con serenidad. Le hizo ver que en lugar de obsesionarse con las represalias, debería sentirse satisfecho por haber obtenido la custodia de su hijo y concentrarse en esa responsabilidad. Mientras todo aquello ocurría, Sihan seguía intentando llegar al tribunal. Sin embargo, pronto comprendió que no lo lograría a tiempo. Ante esa situación decidió llamar a Kaya para conocer el resultado de la audiencia. Cuando éste respondió, le informó de todo lo sucedido. Le explicó que el matrimonio entre Alia y Boran había sido anulado oficialmente, pero también le comunicó que la custodia de Dennis había quedado en manos de Boran. La noticia golpeó duramente a Sihan. El alivio inicial provocado por el divorcio desapareció de inmediato al conocer la segunda parte de la sentencia. No tardó en imaginar el sufrimiento que Alia debía estar atravesando en esos momentos. Además, el desgaste físico provocado por la reciente operación seguía afectándolo seriamente. Incapaz de continuar conduciendo con normalidad, decidió detener el vehículo a un lado del camino para recuperar el aliento y asimilar todo lo ocurrido. Más tarde, Alia regresó a la casa de campo acompañada por el resto de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que Boran llegara también, esta vez acompañado por representantes de bienestar familiar encargados de supervisar el cumplimiento de la resolución judicial relacionada con Dennis. Antes de que se llevaran al niño, Alia pidió un momento para hablar con él a solas. Necesitaba explicarle la situación de la forma menos dolorosa posible. Con el corazón destrozado, se dirigió a la habitación de su hijo. Lo despertó con la misma ternura de siempre
siempre e hizo un enorme esfuerzo por mantener la calma. Después le explicó que su padre había venido a recogerlo para llevarlo a la mansión. También le dijo que ella acudiría más adelante porque todavía tenía obligaciones laborales que atender. Dennis aceptó la explicación con la inocencia propia de su edad. Comprendió que su madre estaría ocupada y únicamente le pidió que fuera a visitarlo cuando tuviera tiempo libre. Alia prometió hacerlo mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sin embargo, en cuanto salió de la habitación, la fortaleza que había mostrado delante de su hijo desapareció por completo. La realidad de la separación cayó sobre ella con toda su fuerza y terminó rompiendo a llorar. La idea de no poder contener a Dennis a su lado cada día resultaba insoportable. Cuando llegó el momento de marcharse, Boran llamó a su hijo para que lo acompañara. Fue entonces cuando Alia ya no pudo seguir reprimiendo sus emociones. Se acercó a Dennis y lo abrazó con toda la fuerza de la que fue capaz. Aquel abrazo reflejaba el dolor de una madre que veía cómo la alejaban de lo que más amaba en el mundo y el deseo profundo de que aquella separación nunca hubiera llegado a producirse. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.